Buenas tardes. Gracias, Juan, por la amable presentación y gracias a todos vosotros por vuestra presencia y a las asociaciones de España, a la Federación, por haberme invitado a este importante congreso y muy especialmente a los organizadores. Y tengo que citar pues, a mi amigo José Antonio Quintas, que ha hecho una labor de coordinación monumental, desde luego. Renacimiento y renacimientos en el Camino de Santiago. Fijaos, a finales de la Edad Media, en el siglo XV, realmente se vive una época de expansión, se vive una época en la que la peregrinación a Santiago se están celebrando ya institucionalmente los años santos. Las peregrinaciones marítimas tienen un auge muy importante, un desarrollo fundamental en la llegada de barcos, sobre todo de Inglaterra, pero de otras partes de la fachada atlántica europea, con destino a Coruña. Y, en definitiva, el camino funciona muy bien y las cosas van bien, como vemos por la literatura odepórica. Vemos pues, a principios del siglo XVI como hay personajes importantes, como el rey de Portugal, ¿no? Don Manuel I, el afortunado, que se nos ha comentado esta mañana. Hay personajes importantes que llegan a Compostela. Se está creando el Hospital Real de Santiago después de la Guerra de Granada. Nada menos que un tercio de las rentas del voto de Santiago se dedican a la construcción del gran hospital, evidentemente, vemos un optimismo en la peregrinación, y la corona quiere tener una presencia firme en una ciudad episcopal como es Compostela, una imagen del Estado moderno dedicado pues, a la asistencia a los peregrinos en esa construcción de ese gran edificio que, como digo, será una de las grandes obras del Renacimiento en Compostela y en general en la España del siglo XVI. Pero claro, en ese momento en el que la devotio moderna, el humanismo cristiano, comienza a pensar en qué debe ser la espiritualidad, y hay un vuelco desde el punto de vista intelectual de las élites como Erasmo de Róterdam o Tomás Moro hacia una espiritualidad más interior, más cristocéntrica, y vemos como una figura tan importante, con una presencia en la imprenta, que es uno de los grandes inventos de fines del siglo XV, como sabéis, que por cierto, en esa época todavía se sigue publicando y editando la guía de Hermann König von Fach. Por lo tanto, los peregrinos de habla alemana seguirán teniendo hasta 1525, hasta antes de la ruptura luterana, esta guía práctica, telegráfica en alemán. Como digo, en este momento de expansión cultural que supone la imprenta, pues las opiniones de los humanistas, como Erasmo, en concreto Erasmo en uno de sus diálogos, pues realiza una crítica muy ácida a la peregrinación a Santiago, hablando de ella pues como de una superstición. La peregrinación a Santiago, pues para un cristiano como Erasmo, es un cristiano que no pretende la ruptura para nada, pues no deja de ser una práctica de la religiosidad popular supersticiosa. Y eso, claro, lo va a aprovechar Lutero. No es por nada que el erasmismo será visto con ojos críticos por parte de la Iglesia española, a pesar de que haya importantes clérigos como el propio arzobispo de Santiago, Alonso III de Fonseca, que es erasmista. En algún momento es muy amigo de Erasmo, el propio Alonso III de Fonseca. Pero andando el tiempo, sobre todo ya en época avanzada de Carlos V y sobre todo en época de Felipe II, esta devotio moderna no será vista con buenos ojos y sobre todo, como digo, Lutero pues, va a protagonizar pues, esa gran crisis, esa gran fisura en la cristiandad occidental, que es la Reforma luterana. La Reforma Lutero es muy claro, muy directo en algunos de sus sermones directamente contrarios a la peregrinación. Se burla de los peregrinos, habla todo tipo de barbaridades contra la peregrinación
Y, por supuesto, claro, el luteranismo, como bien sabemos, pues, prefiere omitir el culto a los santos, algo que a partir de 1545 y 1565 se celebra en Trento ese gran concilio, bajo los auspicios políticos de España, de la corona española, todo hay que decirlo. España está protegiendo Trento y constituirá pues, un rearme ideológico para la peregrinación también, para el culto a los santos, para el culto a las reliquias, para el culto a las imágenes antiguas a las que se tenían devoción, para la peregrinación en general y fundamentalmente pues, para esa mediación que se busca en Santiago de Compostela. Luego también vendrá la ruptura de anglicana, como bien sabéis, Enrique VIII pues, rompe con Roma y crea la Iglesia de Inglaterra, y eso también supone una merma importante en un momento en el que las peregrinaciones marítimas estaban en auge. Y bueno, también tenemos literatura odepórica que nos habla de Compostela, y en algún caso incluso comentando cómo algún canónigo le decía a algún inglés que para qué venían, cómo tenían certeza de que allí estaba Santiago enterrado, en fin. Había había un cierto ambiente de crítica, incluso entre el Cabildo de Compostela, que era no muy propicio para la peregrinación. Pero fijaos que, a pesar de esto, justo en el año 1545, en la mitad del XVI, en pleno Renacimiento, cuando comienzan las reuniones en Trento de los clérigos para concertar, para organizar ese rearme ideológico de la cristiandad católica, quien para mí es el mayor artista de la historia del arte, Michelangelo Buonarroti, le escribe a un amigo, Luigi da Riccio, que era un médico florentino, le dice, después de Pascua, le escribe desde Roma, y Luigi da Riccio está en Florencia. Después de Pascua pienso ir en peregrinación a Compostela. Cuando venga de hacer el Camino de Santiago, iré a verte a Florencia. Es realmente significativo, como este gran pintor, escultor, arquitecto, poeta, una de las grandes mentes intelectuales, no solo desde su punto de vista formal, no era solo un artista artesano, era un intelectual, como tiene ese proyecto de realizar el Camino de Santiago en un momento en el que el Papa Pablo III pues le indica que debe encargarse de la decoración de la Capilla Paulina, y entonces pues tiene que dejar su proyecto de peregrinación para más adelante. Pero en un ejercicio de justicia poética, hay que decir que el romanismo, el arte de Miguel Ángel, de igual modo que muchas veces hablamos, es más fácil, es más corriente hablar del románico como el gran arte ligado al Camino de Santiago, a la construcción del Camino de Santiago, y muchas veces hablamos pues imaginaos, de Fromista, Jaca, Compostela, San Isidro de León, pues que si Esteban era arquitecto, trabajaba en Santiago, se fue a Pamplona, etcétera, etcétera. Hay casi como una fijación en que la Edad Media es únicamente la imagen de la peregrinación, del Camino de Santiago. Pues fijaos que Miguel Ángel, de quien solo tenemos en España una obra, San Juanito, de Salvador de Úbeda, es una imagen anterior a la Guerra Civil porque fue prácticamente destruido, luego fue reconstruido recientemente, pero San Juanito, que había traído a España don Francisco de los Cobos, que era el secretario de Carlos V, para su capilla funeraria en Úbeda, pues es la única imagen que tenemos de Miguel Ángel en España real. Pero el romanismo, como digo, por ejemplo de Juan de Anchieta, ahí lo tenemos abajo en la capilla de Caparroso de la Catedral de Pamplona. Tenemos el estilo miguelangelesco de la terribilidad y ese estilo tan propio suyo, o en la rotonda, en la concatedral de Logroño, esa pintura que incluso se le adjudica al propio Miguel Ángel. Fijaos en Burgos, ese tapiz de Bruselas,
de la condena de Caín, que también está inspirado directamente en una pintura de la Sistina de Michelangelo. Y nuevamente pues Anchieta trabajando en el retablo mayor de la Catedral de Burgos. Qué deciros de Briviesca, ¿no? Donde también Anchieta junto con Pedro López de Gámez trabaja en un retablo maravilloso miguelangelesco en madera de nogal sin policromar, que es una de las grandes obras del manierismo europeo. O el trascoro de la Catedral de León, en donde Esteban Jordán está realizando pues, estos tableros maravillosos, está cerrando. Es una también de las grandes obras que están presentes en pleno Camino de Santiago. El Camino de Santiago también se está renovando desde el punto de vista artístico durante el Renacimiento. Y fijaos que en el conocidísimo retablo de Astorga, ¿verdad? Este retablo de Gaspar Becerra, de mediados del siglo XVI, que es una de las grandes máquinas del manierismo y la gran evocación de Miguel Ángel en León. E incluso en la ciudad de Ourense tenemos a finales del siglo XVI en su coro, en el coro en el que trabaja Juan de Angésel Mozo y Solís. Son dos escultores que están trabajando en las tablas de la sillería coral, también con un estilo miguelangelesco. No me negaréis que ese contraposto no recuerda al propio Moisés, ese contraposto de esa sillería coral. Bien, de manera que pues es un ejercicio de justicia poética. El Renacimiento, aunque Michelangelo no pudiese venir como peregrino a Compostela, pues su huella artística sí ha fecundado el arte del Camino de Santiago, como veis, de modo muy singular. Como decía, Trento va a tener una herencia muy importante en la cultura barroca, que será una cultura popular, festiva, que busque lo maravilloso, de manera que la peregrinación a Compostela en los siglos XVII y XVIII se va a mantener de un modo pues, muy importante. Y a finales del siglo XVIII, pues pensando en el año santo de 1784, el arzobispo Rajoy decide crear un nuevo comulgatorio para los peregrinos. Hay, por lo tanto, a finales del siglo XVIII, que es una época en la que hay muchísima peregrinación de gente pobre que se va al camino de un modo pues, casi profesional. De hecho, en el siglo XVIII, los ilustrados, el gobierno ilustrado, pues está creando, tanto en Cádiz como en Ferrol, en esas industrias navales, está creando centros de recogida en un régimen semi-esclavista de todos aquellos pobres que estaban circulando, pobres y vagos, que estaban circulando por España y en gran medida por el Camino de Santiago, y los están recogiendo con trabajos forzados en los astilleros de Ferrol y de Cádiz. Eso es lo que hace el gobierno ilustrado de Carlos III. En Galicia, en Compostela, esperando un resurgimiento de fines de siglo de la peregrinación, Rajoy decide cambiar el comulgatorio de los peregrinos, que estaba, como sabéis, en la capilla del Salvador de la catedral, a la capilla de la Comunión, que será además su panteón, servirá de panteón. Y la capilla de la Comunión pues también es un ejercicio de justicia poética. Está inspirada, el arquitecto que la ideó, Domingo Lois Monteagudo, estudió en Roma, estudió el Panteón. Como sabéis, el Panteón es el templo dedicado a todos los dioses, iglesia, fue dedicado también a iglesia, pero es sin duda uno de los edificios de mayor proyección en toda la historia de la humanidad, que también está inspirando al propio Miguel Ángel en la construcción de la cúpula del Vaticano. Bien, pues con la inspiración de los planos que había tomado en Roma Domingo Lois Monteagudo, pues está planteando esta arquitectura cupulada, que es una arquitectura clásica y una arquitectura dedicada a la peregrinación. Pero 5 años más tarde tenemos que este gran acontecimiento histórico, la Revolución Francesa, ¿no? Justo en 1789, 5 años más tarde de ese año santo compostelano en 1784, en el que había una esperanza en un resurgimiento, en un renacimiento importante de las peregrinaciones,
pues sucede que uno de los países más jacobeos de Europa pues, se convierte en un país laico, anticlerical, antimonárquico, republicano, y dejará de peregrinar a Compostela. Será realmente creará una crisis importante. Habida cuenta, además, que España le dedica la guerra a la República Francesa y que la Catedral de Santiago está financiando esa guerra contra Francia. No obstante, de Argentina nos viene Fray Sebastián Malvar, que era gallego, era un franciscano gallego, pero que Carlos III lo había nombrado obispo de Buenos Aires. Y viene de Argentina pues, con mucho dinero. Y es el que pues, crea pues, la carretera y Real Plantío de Santiago a Ponte Sampaio. Incluso crea la idea, un proyecto utópico de unir Santiago con el mar, haciendo un canal desde Noya. Es algo que se lo había se había proyectado. No os riáis porque en aquella época el gobierno de Carlos III, los ilustrados habían proyectado y habían iniciado el proyecto de unir Madrid con el mar. No es ninguna broma. Eran proyectos y lo iniciaron, solo que se les reventó una presa y tuvieron que abandonar el proyecto. Pero Fray Sebastián Malvar tenía el proyecto de unir Santiago con el mar directamente, con Noya, y además quería renovar por completo la Catedral de Santiago, y entonces le pidió a dos arquitectos, a Miguel Ferro Cabeiro y a Melchor de Prado Mariño, le pidió proyectos de renovación integral para crear una catedral más diáfana, con más capacidad, preparada para el siglo XIX, para el futuro, para una mayor peregrinación. Esto es algo realmente que los peregrinos de la época, como Rank, pues están indicando que, bueno, que todavía se mantiene la peregrinación. Hay todavía en esos finales del siglo XIX, en el año santo de 1790, pues todavía llega este francés y hace una guía de la peregrinación y reseña hospital a hospital. Todavía están en buen funcionamiento la mayor parte de los hospitales históricos, como el Hospital del Rey de Burgos, que os traigo aquí por ser uno de los más famosos, el Hospital de Alfonso VIII, es uno de los más famosos del camino, y estaban en perfecto estado para una asistencia a los peregrinos. Pero después de la Revolución Francesa realmente sucede una serie de acontecimientos que son muy contrarios a este nuevo resurgimiento de la peregrinación. No cabe duda que el general Mirat, cuando entra con 100.000 franceses, con un ejército de 100.000 franceses en España, con el subterfugio de ir a Portugal, pues ya sabéis que este ejército de 100.000 republicanos, anticlericales, antimonárquicos, no solo se enfrentó al ejército español, sino que muy fundamentalmente lo que hicieron, lamentablemente, fue atacar a la población, abusar de la población civil. Fue muy fundamentalmente. Tenemos ejemplos en Galicia sobrados, desde Tui a Compostela, ejemplos de abusos a la población civil, lo cual creó realmente un gran rechazo durante muchos años a lo francés. El gran país de la peregrinación en el siglo XIX es un país que causa pues, inquietud, realmente, con ese recuerdo malhadado de la Guerra de la Independencia. Finalmente, en 1812 en España consigue liberarse del yugo napoleónico. En 1812 las Cortes de Cádiz se reúnen y crean firman la primera Constitución, y en las Cortes de Cádiz se consigue la abolición del voto de Santiago, aquella renta inspirada en la batalla de Clavijo, aquella renta que tantos beneficios le había dado a la Iglesia de Santiago, al Cabildo y al arzobispo, con la cual habían construido la ciudad. Cuando paseáis por Santiago veis una ciudad monumental, fundamentalmente del siglo XVI, XVII, XVIII. Todo eso se hizo con dinero del voto de Santiago, todo, excepto el Hospital Real, que fue, bueno, también fue con el voto de Santiago, pero bueno, fue decisión de la corona, pero todas las construcciones, todo lo que hizo el Cabildo y la Mitra, pues fue con dinero del voto, que a partir de las Cortes de Cádiz, pues verá cómo no tiene esta renta. En época de Fernando VII la volverán a recuperar, pero finalmente
el gobierno liberal en 1834 pues, queda abolido definitivamente. Pero bueno, en este momento esta institución regia, esta institución asistencial, como digo, que es cabeza puntera de la imagen del Estado moderno en Santiago y es una de las grandes realizaciones del Renacimiento, continúa recibiendo peregrinos. Los datos de los archivos del Hospital Real han sido claves para que una amiga nuestra y gran investigadora como Carmen Pugliese realizase un estudio pues, importante, demostrando que durante toda la primera mitad del siglo XIX hubo un descenso, fue un decreciendo pues, continuo del número de peregrinos. Venían de España, llegaban a Santiago peregrinos de España, del norte de Portugal, fundamentalmente de la zona de Braga, Porto, Trás-os-Montes, alguno de Lisboa, y de Italia, pues del Piemonte y de los estados pontificios. Los franceses no venían, o sea, en la primera mitad del XIX ya muy poquitos. Luego comenzó a remontar el peregrino francés y consiguieron superar a los peregrinos italianos, pero realmente la herida estaba ahí. El turismo, qué gran invento, el turismo, ¿verdad? El turismo, pues es verdad que tuvo también su punto de encuentro con el Camino de Santiago. Pero ese turismo incipiente, romántico, de los ingleses, como Richard Ford, que viajan por España, los románticos realizan viajes turísticos, realmente, buscando esa España exótica. Y entonces, bueno, pues crea una guía en la cual pues, aparece reflejado España y aparece reflejado Santiago y aparece pues, como un lugar pues, destacado y su Pórtico de la Gloria como una de las grandes obras para ver, ¿no? Para los turistas de habla anglosajona. Pero claro, la revolución industrial pues, va a crear que la sociedad, como bien sabemos, la sociedad medieval era una sociedad agrícola muy fundamentalmente, posiblemente un 98%. La sociedad industrial pues, va a ligar al trabajo asalariado y eso va a impedir, sin vacaciones, eso va a impedir realmente que la sociedad europea pues, se vaya a peregrinaciones a tierras lejanas. Además, en este momento, pues, por ejemplo, en 1869, que fue Año Santo, tenemos también los datos de la prensa. La prensa también comienza a reflejar el número de peregrinos. Y de Fraser's Magazine, por ejemplo, que es la prensa inglesa, pues habla de que en 1868 pues, son apenas unas docenas de peregrinos que llegan el 25 de julio y bueno, en el Año Santo del 69, cuando había un gobierno provisional y la reina Isabel II había huido por piernas a Francia, estábamos en una crisis importante y muy pronto tendríamos una primera república, pues eran apenas unos cientos de peregrinos los que llegaban a Compostela. Realmente está complicado, en una época en la que en 1870 Europa está enfrascada en una guerra. Bueno, España tenía sus guerras carlistas, las dos primeras guerras carlistas. Después de la Primera República vendrá la Tercera Guerra Carlista. Pero Europa tenía esa guerra franco-prusiana que va a acabar con la creación de un Estado, una institución como es el Imperio Alemán, que simbólicamente se instituye en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. Esto da una humillación a Francia y con lo cual, pues claro, no es el mejor modo de crear Europa. Pero bueno, la Inglaterra victoriana pues, se preocupó desde el punto de vista intelectual. Ya había comentado como Richard Ford, e incluso historiadores del arte dedicados al gótico, como George Street, pues, se dedicó al gótico y habló de la catedral y del Pórtico de la Gloria. Había una llamada de atención. Y entonces un enviado del Museo South Kensington de Londres, que es el actual Victoria and Albert, pues Robinson, que era también un intelectual victoriano, llegó a Santiago, emitió un informe y dijo que el Pórtico de la Gloria era una obra de tal calibre que solo podía compararse a la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Otra vez, como la justicia poética está
está siempre Miguel Ángel muy próximo del camino y de sus grandes obras. De manera que envían a un escayolista, envían a un fotógrafo, a Thomson, que en el año 1866 realiza fotografías del pórtico, de la catedral, del entorno, un poco para contextualizar, y poco después los artistas ingleses, sin tener que desplazarse fuera de las fronteras de la capital del imperio, podían tener réplicas de las mayores obras de la historia del arte occidental, y una de ellas era el Pórtico de la Gloria. Esto indudablemente fue un marchamo, no cabe duda, pero no quiere decir que incidiese positivamente en la peregrinación, todo hay que decirlo. En aquella época el cardenal era García Cuesta. García Cuesta no es ninguno de estos dos señores. El cardenal García Cuesta estaba más orientado a su promoción como cardenal y a su promoción en Roma, de manera que pasó muchos años en Roma y fijaos, fue quien definió el dogma de la Inmaculada. Era realmente García Cuesta, el arzobispo de Santiago, era el líder de la Iglesia española. Pero el líder de la Iglesia española, siendo arzobispo de Santiago, no promocionó la peregrinación a Compostela. Pensó que sería más interesante promocionarse a sí mismo como cardenal y, bueno, pues hacerle caso al Papa, a Pío IX, y definir, porque realmente era uno de los mayores teólogos de Europa del momento, definir el dogma de la Inmaculada tal y como hoy la conocemos. Pero este otro señor, el arzobispo de Cuenca, Miguel Paya y Rico, este sí intentará un segundo renacimiento de la peregrinación. Miguel Paya, ayudado por Antonio López Ferreiro y por otro canónigo, Lavín, sí intentarán un segundo renacimiento de las peregrinaciones. El arzobispo llega a Santiago y ve que, llega además en un año santo, en el 75, y ve que no hay mucha peregrinación realmente. Entonces, 2 años más tarde, en 1877, se desplaza a Roma para recibir el capelo cardenalicio. En Roma, pues bueno, tiene un contacto con lo que es la ciudad de los papas, la peregrinación a Roma, pero sobre todo su inspiración fue en 2 lugares. En Assisi, en la tumba de San Francisco, cuyos restos habían sido descubiertos en 1813, y las peregrinaciones a Asís se estaban renovando con entusiasmo, y sobre todo a Lourdes, al santuario mariano, que se había creado un año antes, en 1876, y que ya gozaba de un gran esplendor como centro de peregrinación. Él se fija, sí, en Roma, pero sobre todo en Asís y en Lourdes, como santuarios a tener en cuenta. Y cuando llega a Compostela, se reúne con Antonio López Ferreiro, con el canónigo Lavín, con el canónigo Lectoral y con el canónigo Archivero, que además era arqueólogo e historiador, Antonio López Ferreiro, y entonces deciden que bajo la apariencia de unos trabajos de remodelación, de embellecimiento de la catedral, que se haga todo lo posible por redescubrir los restos, las reliquias del apóstol, que como sabéis desde finales del siglo XVI, se habían ocultado en un lugar desconocido. Después de varios años de trabajos infructuosos, y López Ferreiro decide levantar el presbiterio de la Capilla Mayor, lo que es el presbiterio, y también el trasaltar dedicado a la Magdalena, donde además era un lugar donde los peregrinos recibían la Compostela, recibían la indulgencia, hacían la primera misa del día, en la Edad Media, en fin, era un lugar muy ligado a la peregrinación realmente. Y además la Magdalena, pues ya sabéis que está ligada a la resurrección. Y desde el punto de vista popular, la gente de Santiago, antes del segundo descubrimiento, cuando pasaba por la Girola, se dirigía hacia la capilla de la Magdalena y le rezaba al apóstol. Había quedado de algún modo memoria popular de que allí estaba Santiago. Y realmente, a principios, en enero de 1879, en este sarcófago improvisado de piedra, pues aparecen los restos de 3 cuerpos, aparecen los restos de tres hombres, 3 esqueletos, que son estudiados desde el punto de vista anatómico, forense,
por los mayores médicos, por los médicos y forenses de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela. Que, ojo, la Facultad de Medicina de Santiago no era una facultad de aldea. La Facultad de Medicina de Santiago era puntera, de las principales de Europa. Y os recuerdo que la Facultad de Medicina de Santiago fue la primera facultad de Europa, la segunda del mundo después de Estados Unidos, en realizar una operación con anestesia total. Es decir, estaban en la élite de la medicina mundial. Es decir, no eran ningunos chapuceros, es lo que quiero decir. Fue un examen científico correcto. Y lo que dictaminaron dividieron aquellos restos en 3 cuerpos y vieron que uno de ellos, de unos 65 años, había muerto por decapitación. Le faltaba el cúbito del antebrazo derecho, perdón, el radio, no el cúbito, el radio del antebrazo derecho, que había sido enviado por el obispo Cresconio a Lieja en el siglo XI. Estaba en Lieja, porque en aquel momento había la pretensión de que el príncipe García de Galicia se casara con la hija del emperador de Alemania. Entonces, qué mejor regalo que enviarle una buena reliquia del apóstol. Y también había un trozo de mandíbula que había sido regalada por el arzobispo Gelmírez en el siglo XII al obispo Atón de Pistoia. Está un relicario precioso, todavía lo podemos ver en nuestros días, este relicario de Ghiberti en Pistoia. Entonces, entre que le falta ese hueso del antebrazo, le falta un trozo de mandíbula, podemos decir que el cuerpo recuperado es el mismo que tenía Gelmírez. Es decir, es el mismo que durante la Edad Media fue identificado como el cuerpo de Santiago el Mayor. Es la misma reliquia que encontró Teodomiro en el siglo IX. Podemos tener la certeza científica de que esos restos que hoy se conservan en la cripta de la catedral son los mismos aparecidos en el siglo IX y por lo tanto desde entonces le rinde culto en Compostela. Bien, esa era la idea de la bula Deus Omnipotens de 1884 de León XIII. El Vaticano, en Roma, la Iglesia de Roma, certifica que se han redescubierto los restos del apóstol Santiago. Además, León XIII lo que hace es consagrar el próximo año 1885, año santo extraordinario, y unirlo al año santo ordinario de 1886. Por primera vez en la historia hay 2 años santos compostelanos consecutivos, 1885 y 86. Lo que pasa que la llamada del Papa pues no surte gran efecto. No obstante, fijaos cómo a León XIII, fijaos cómo en su sepulcro, el escultor, como el sepulcro en San Juan de Letrán está acompañado por una desvanecida imagen alegórica de la fe, pero está alentado por el apóstol Santiago el Mayor. Como ha habido esa... Es algo que es un monumento sepulcral que se idea en Roma, no penséis que tiene que ver nada de Santiago, pero realmente León XIII ha quedado ligado a ese segundo descubrimiento del apóstol y ligado pues, al culto a Santiago. Un culto a Santiago que se va a potenciar con la cripta. Los restos se van a guardar, a custodiar en esa urna de plata de José Losada y de Ricardo Martínez, y López Ferreiro pues, va, con los restos del mausoleo romano, pues, va a orientar una cripta dedicada al culto, de manera que el próximo arzobispo de Santiago, que será José Martín de Herrera y de la Iglesia, sí va a ser el gran impulsor de las peregrinaciones, sí va a protagonizar realmente un renacimiento de las peregrinaciones, aunque fuese a nivel local. Los años santos compostelanos de 1891, 1897, 1907, 1915, 1920, son años santos liderados por Martín de Herrera. Sobre todo tendrán una gran importancia el de 1907, de manera que la ciudad le regala en homenaje al arzobispo,
al arzobispo cardenal esta placa que está en las platerías en recuerdo del Año Santo en 1907, una placa que le encargan en aquel momento a Benlliure, que era el mayor escultor de la España de la época, este bronce. En recuerdo agradecido por ese fomento de las peregrinaciones, que, como digo, eran unas peregrinaciones por parroquias, por arciprestazgos. Impulsó muy fundamentalmente las peregrinaciones de Galicia. El resto de España, pues quizá un poco León, un poco Castilla, pero realmente él también recuperó el carácter, la memoria jacobea, y es el que recupera la memoria de Santiaguiño do Monte, en Padrón. De manera que después de la fiesta del apóstol, hacía una tríada de días dedicada pues, a ese recuerdo de la evangelización de Hispania por Santiago, y el arzobispo iba personalmente a predicar a los lugares donde había predicado el apóstol. Él es el que le da un impulso importante al Santiaguiño do Monte como lugar de predicación según las tradiciones jacobeas del apóstol, y donde reunía en el Obradoiro, como antesala de la catedral, abría las puertas de la catedral y de fondo estaba el pórtico de la gloria. Martín de Herrera entendía los símbolos de la peregrinación, recupera el Santiaguiño do Monte y hace que el pórtico de la gloria sea el gran retablo de altar de las misas que él promovía, misas mayoritarias que él promovía en el Obradoiro. Realmente fue uno de los grandes impulsores, Martín de Herrera, y de la Iglesia, del renacimiento de las peregrinaciones a principios del siglo XX, realmente. Pero, como sabéis, los acontecimientos a los que antes me refería, la Revolución Francesa, la Guerra de la Independencia, guerras carlistas, la Revolución Industrial, después la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, pues en fin, no son buenos momentos para la lírica y tampoco para la peregrinación. No obstante, la sociedad ilustrada, es decir, la intelectualidad, los filólogos, historiadores, están trabajando, historiadores de arte, no solo españoles, sino también extranjeros, como hay que citar a los norteamericanos, muy especialmente pues, a los norteamericanos como Porter y como Conant, que se dedican al estudio del arte del Camino de Santiago, pues le van a dar una dimensión global a un fenómeno que no es local. Ellos van a conseguir, y con sus publicaciones en inglés, van a conseguir realmente que en ambientes cultos y académicos se tenga una gran consideración por los efectos de la peregrinación. También en Santiago, Whitehill va también a promover la primera edición del Calistino, la primera transcripción, y en Compostela, Abelardo Moralejo pues liderará la primera traducción. Es la traducción del Códice Calistino como una de las obras fundamentales del culto a Santiago y monumento de la peregrinación. Y también, pues, a mediados de siglo, con ese intento de diafanidad espacial de la nave mayor de la catedral cuando se levanta el coro, el coro manierista de la catedral, pues se realizan investigaciones arqueológicas y se descubre la gran necrópolis compostelana, la gran necrópolis altomedieval, se descubre la iglesia de Alfonso III y se descubre la iglesia de Alfonso II, los restos que había de las dos basílicas prerrománicas. Por lo tanto, desde el punto y la lauda de Teodomiro, el gran fundador, que fallece en 847, el descubridor de la tumba de Santiago, todo se descubre ahí. Pero bueno, son tiempos en los que la peregrinación internacional, estamos viviendo la Guerra Fría, 1962, estamos a las puertas del Año Santo 65, 1962, habrá una exhibición de misiles nucleares en Cuba, como bien sabéis, y el mundo esa Guerra Fría estará a punto de calentarse. Y aquella división del mundo en dos bloques que Churchill había definido como el telón de acero, que había dividido realmente a Europa y al mundo en dos bloques, pues estuvo a punto de estallar. 1965, pues bueno, fue un año que pasó realmente sin mucho éxito, pero bueno, son años en los que las asociaciones de amigos del camino, empezando por la de la Sociedad Francesa, que son también intelectuales, con René de la Cosme-Sellier, por ejemplo, están creando en París la primera asociación. Hoy hemos visto cómo en Estella se crea la segunda.
Es una época también, los años 60, en que un intelectual como Álvaro Cunqueiro va al camino, realiza una serie de artículos periodísticos sobre la peregrinación y de modo profético él anuncia que debería crearse una red de albergues para fomentar la peregrinación. Pero bueno, realmente todos sabemos que la labor de las asociaciones de amigos del camino, con su defensa del camino, defensa del patrimonio, señalización del camino, defensa del patrimonio inmaterial, defensa de la hospitalidad. ¿Qué os voy a contar? Lo sabéis todos perfectamente. Bueno, pues estamos ahí pues desde mediados de la década, del siglo XX. Y forma parte, insisto, ese trabajo muy importante del resurgimiento de las peregrinaciones. No lo olvidemos. La labor de las instituciones será importante, pero la labor de base será fundamental. El hecho de que por primera vez en la historia, repito, por primera vez en la historia, el Papa vaya a Santiago de Compostela en un año santo fue algo relevante, no cabe duda. Era la primera vez. Fijaos que Cresconio, al que antes cité, que había regalado aquel radio del antebrazo derecho del apóstol, había sido excomulgado por el Papa por hacerse llamar obispo de la sede apostólica. La única sede apostólica es Roma. Quedó excomulgado Cresconio. Gemídez tuvo una política más inteligente y simplemente en un acto de autocensura no habló de la evangelización, pero sí de la translatio. Durante mucho tiempo, Santiago, la iglesia de Santiago, se basaba el poder del culto, el culto en la translatio del apóstol, pero había una autocensura mesurada hacia el hecho de la evangelización de Hispania por Santiago. Bien, pero fijaos, el discurso europeísta, una cosa que quiero destacar porque es algo importante, el discurso europeísta de Juan Pablo II, no cabe duda que es relevante porque lo dice un papa, lo dice el papa en Santiago, un discurso europeísta. Europa, aviva tus raíces, encuéntrate a ti misma, y lo digo desde el altar mayor de la Catedral de Santiago. Pero fijaos, muy cerca del Papa está el arzobispo Suquía, Ángel Suquía. Ángel Suquía, en el verano de 1975, publica una carta pastoral, preparando el año santo de 1976. Como sabéis, muere Franco, estamos en plena transición, aquello pasa desapercibido. Pero en agosto de 1975 dice que debemos prepararnos para un año santo que debe encauzar las ansias universalistas de la sociedad, sobre todo de los jóvenes, y las ansias de unión europea. La primera vez que se habla de europeísmo en Compostela, en el siglo XX, lo hace Ángel Suquía en el verano del 75, que yo creo que es bueno. Los historiadores debemos de ponerlo en valor y realmente yo creo que está inspirando el discurso de Juan Pablo II del 82, estoy convencido. Pero bueno, Juan Pablo II realmente, claro, fue definitivo para que el Consejo de Europa, que ya el Consejo de Europa siempre se preocupó del Camino de Santiago. En los años 60, a principios, va a fomentar una gran exposición sobre el románico en Barcelona y en Santiago de Compostela. Es una gran exposición auspiciada por el Consejo de Europa. Y esta mañana Cecilia nos recordaba que en el 85 Europalia España, auspiciada por el Consejo de Europa, a horas de que España entrase en las comunidades europeas, entramos ya muy a principios del 86, pero se estaba preparando ya la entrada de España en la Comunidad Europea, realiza en Gante la gran exposición de 1000 años de peregrinación a Compostela. Algo que el Consejo de Europa después, pues claro, está ahí la figura de Marcelino Oreja y Aguirre, pero también había intelectuales como José María Ballester que estaban detrás y que estaban incitando, estaban inspirando y lo estaban asesorando. De igual modo que Suquía, yo creo que asesoró al Vaticano en aquel momento. De manera, hay siempre personas en la sombra que es importante que la historia pues, los desvele. Bien, el Camino de Santiago, primer itinerario cultural europeo,
y después tenemos en 1989 una dimensión europeísta con la Cuarta Jornada Mundial de la Juventud, en la que hay un llamamiento importante y realmente en el Monte de Gozo pues, hay un gran llamamiento a esa juventud que se reúne otra vez con Juan Pablo II, que por segunda vez va a Compostela. Con la caída del muro de Berlín pues, nos va a dar una gran alegría, una gran esperanza al mundo en definitiva, y ya sabemos. Ildefonso nos ha recordado pues, cómo el Plan Xacobeo se desarrolló desde 1993, recuperando pues, los caminos, creando esa red de albergues a la que aludía Álvaro Cunqueiro en los años 60, y también la recuperación de patrimonio. Es algo que también desde la élite se ha auspiciado. Y con el 93 pues, la UNESCO declara patrimonio, en fin, cosas que todos sabemos, la declaración de patrimonio de la humanidad, y tenemos pues, un camino en la actualidad pues, realmente renovado y realmente renacido. Pero ¿gracias a quién? Gracias al llamamiento del Papa. El Papa ya había hecho un llamamiento, León XIII, a finales del siglo XIX. Pío XII hace un llamamiento en 1948. Juan Pablo II, sí, hace un gran llamamiento en el 82, pero a lo largo de los años 80 son bastante tibias las peregrinaciones a Santiago. Sí, comienzan a renovarse, efectivamente, comienza a haber peregrinación, pero habrá un gran impulso, realmente, seamos sinceros, a partir de los años 90. Yo no digo que sea por las instituciones. Yo no creo que las instituciones, ellos realmente han favorecido, se ha favorecido desde el gobierno gallego, desde la Iglesia y desde las asociaciones de amigos del camino, se ha favorecido el hecho de la peregrinación y se ha ayudado al peregrino. Pero realmente es una vez más la sociedad. En la época dorada de las peregrinaciones, pensemos en los siglos XII-XIII, es una peregrinación espontánea, es una peregrinación en busca de la salvación, en busca de la gran perdonanza. En la actualidad, a finales del siglo XX y sobre todo en el siglo XXI, en una época de desasosiego, en una época de crisis de civilización, hay una búsqueda. La sociedad está inmersa en una búsqueda del otro, una búsqueda de uno mismo que también es otro, es un desconocido también, una búsqueda a través de un camino santo que es un palimpsesto cultural. El Camino de Santiago no es una obra de un solo siglo, no es una obra del siglo XII, insisto, es un palimpsesto, es una geografía sagrada. Y a través de ese encuentro con lo creado, a través de ese encuentro con el ecumenismo, porque fijaos que la mayor parte de los países anglosajones que acuden, pensemos en nuestros amigos de los Países Bajos, neerlandeses, ingleses, escandinavos, canadienses, norteamericanos, no son católicos. Hay un ecumenismo cultural importante en el Camino de Santiago y hay también un auténtico diálogo interreligioso en el Camino de Santiago. El camino ya no es únicamente un camino católico, es el camino de la contrarreforma. Es un camino absolutamente abierto a la sociedad del siglo XXI. Y es un camino realmente en el que su vitalidad se debe otra vez de modo espontáneo a la sociedad, a una sociedad que entiende que es posible un encuentro con la tradición, un encuentro con la cultura, un encuentro con los demás, con la naturaleza, una sociedad que es fundamentalmente urbana, un encuentro con la creación, un encuentro con el otro, insisto, y con ese desconocido que es uno mismo. Y yo creo que por eso tenemos en la actualidad esta realidad tan positiva de este camino que vence el tiempo. Gracias.